trata de recrear lo que él vivió y la importancia que tenía Filipo para la fe cristiana y para los creyentes. Así que la presencia de Pablo aquí no provocó un avivamiento que fue, ya, llegó Pablo, todo el mundo se inclinó, todo bien. No, todo lo contrario. Dice el texto que algunos días se trabajó allí. Y noten ustedes que Pablo iba como judío a la oración. Y ahí se encuentra con una mujer que se llama Lidia de Tiatira, pero es una ciudad contigua, es un barrio, como decir así, de la ciudad de Filipo. Y entonces ahí se encuentra con esta mujer que ustedes se dan cuenta que no había una sinagoga en Filipo. Según la costumbre judía, para que hubiese una sinagoga, tenía que haber 10 hombres. Si no había 10 hombres, no se podía hacer una sinagoga. Entonces, por eso, entonces lo que hacían las mujeres era que se iban a un lugar cerca donde había mucha agua para practicar la purificación judía, o cerca del mar, o cerca de un río. Y entonces Pablo subió a la oración como era la costumbre de la época. Así que 3 conversiones nos narra aquí el libro de los Hechos. En primer lugar, una mujer de negocio llamada Lidia. En segundo lugar, una joven esclavizada por un espíritu demoníaco. Y en tercer lugar, el carcelero de Filipo. Pudiéramos decir de la primera que esta mujer llamada Lidia, es interesante lo que dice los versículos relacionados con ella. Lo que sí podemos deducir varias cosas. Primero, posiblemente ella se parecía mucho a lo que era Cornelio. O sea, un prosélito es aquello que simpatiza por la fe judía, pero como que le faltaba algo, por así decirlo. O era un seguidor de la fe judía, pero era extranjera. Por tanto, le faltaban requisitos para ser judía en sí, porque usted sabe que los judíos eran muy elitistas y todavía lo son. Y esta mujer sí nos dice varias cosas de ella. Primero que tenía, por así decirlo, vivía del tejido. Y recuerden que cuando dice que era de púrpura, ¿sabe qué está diciendo con eso? Que había dinero ahí. Porque quien compraba esa tela era la gente de dinero, los que estaban en la alta. Y no solamente por eso, también nos damos cuenta por el relato que ella, cuando fue bautizada y su familia, o sea que es una narración rápida. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea que había con qué también invitar a la gente a su casa y estar con ella aquí en aquel lugar. Sin embargo, un segundo encuentro aparece aquí, una especie de oposición, y es la oposición. Eso dale para atrás porque voy a hablar cuando termine de decir lo que voy a decir ahora. La oposición de Satanás con una esclava poseída de demonios. Alguien dirá, pero esta muchacha del versículo 16, capítulo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, literalmente un espíritu de pitón, un espíritu de pitonisa, de adivinación. Recuerden que pitón viene de la palabra serpiente y era muy común entre los griegos, principalmente en lo que se llama el oráculo de Delfo, y toda la tradición médica y todo. Por eso yo no quiero meterme, pero voy a decir. Bueno, ustedes saben que la medicina tiene un símbolo que viene de los griegos, y ese símbolo es una serpiente enrollada en un bastón lleno de nudos. Originalmente era una sola serpiente, porque la serpiente era un símbolo de luz, de regeneración, de mudaba su piel y esas cosas. Pero también se decía, había un culto ahí donde los sacerdotes ejercían en los diferentes templos que había en Grecia. Entonces, los sacerdotes eran que ejercían la medicina. Y las serpientes iban de noche y le decían lo que tenía que hacer, y ahí viene entonces lo que se llama un espíritu de pitón o de serpiente o de adivinación. El asunto es que todavía claramente habla aquí, estos hombres, el mensaje que ellos decían, ustedes dirán, pero el mensaje que decía no es un mensaje malo. Versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, noten que Lucas también se incluye. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian
el camino de salvación. Bueno, la primera vez se la toleraron, pero dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Alguien dirá, pero ese demonio se pudo haber aprovechado. Y ese mensaje que estaba, ¿por qué no estaba diciendo nada más? El asunto es que cuando el diablo está predicando, póngase chivo, porque entonces alguien puede pensar que el diablo está tirando una mentira. Entonces el diablo, por eso mismo le molestó a Pablo. No sabemos todos los detalles del texto, pero una molestia tal que Pablo dijo: sal de él. Y ya ustedes saben el alboroto que causó. Y ahí aprendemos una cosa importante. Lamentablemente hay muchas personas en esa misma condición. Satanás sigue siendo el gran esclavizador. Y si el mensaje viene de Satanás, póngalo en entredicho. Porque alguien pudiera decir, pero si estaba diciendo la verdad, ¿por qué entonces hubiéramos haberlo aceptado? Ese es el problema. Que cuando el error está diciendo la verdad, aquellos que son engañados piensan que tienen la razón. Entonces le da cierta autoridad que Pablo no podía permitirse el hacerlo, ni Jesucristo tampoco lo hizo con aquellos demonios que lo fueron echados a los cerros, cuando ellos les rogaron que lo echase, que no lo sacara de aquel lugar, pero lo echó a los cerdos, que eran incapaces de guardar. Parece que los animales no son capaces de tener demonios, pero eran muchos, una legión, como dicen, viendo allá. Satanás sigue siendo no solamente el esclavizador, sino también el gran mentiroso. El cristiano debe estar agradecido de que Cristo ofrece gratuitamente esta liberación. Sin embargo, esto trae un problema. A veces trae problemas que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Problema para quién? Para la persona que recibe a Cristo. No, para muchos que piensan que está haciendo lo incorrecto. Y así nace la iglesia de Filipo, una iglesia con una situación difícil. Noten el mensaje de la poseída: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Enseguida aprendemos aquí: quienes os anuncian el camino de salvación. Los demonios saben todo sobre esto. Saben más teología que la que usted está estudiando. Saben quién es Dios. Saben que Dios es uno. El asunto es que mucha gente tal vez lo sabe y no tiembla, pero los demonios por lo menos le tienen respeto a Dios. Hay muchas personas que saben mucho de Dios, pero no le dan nada para ellos. Y ahí hay una frase famosa que me aprendí hace mucho: ni fu ni fa. ¿Dijo que ni fu ni fa? O sea, eso dice que yo soy neutral, que a mí me gusta el evangelio, pero no. O usted está con el Señor o no está. Esta muchacha dijo una gran verdad. Que usted diga una gran verdad, o que usted entienda que Cristo es importante, que Cristo es un personaje de la historia, todo el mundo reconoce eso, o que Cristo es un gran maestro. Algunos todavía dicen que era un profeta, pero aún más que profeta. Cuando la gente puede decir que Cristo es lo que dijo esta muchacha endemoniada, en realidad está entendiendo lo que significa el camino de salvación, porque dice: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y Pablo, en el nombre del camino que es Jesucristo, manda a los demonios a salir de esta muchacha. Es interesante. También quedó grabado en el corazón del público que el camino que ellos anuncian fue quien sacó ese demonio en ese lugar. Y debía hacerlo. Pablo tenía que hacerlo. No podía permitir que los demonios en ese lugar como que fueran los protagonistas de la escena. Y eso lo hacía muchas veces. O sea que Pablo le dio tiempo a pensar, le dio tiempo a orar y le dio tiempo a decir: no puedo. Señor, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. ¿Qué le trajo como consecuencia? Un tercer problema, que no fue un problema, pero son de las cosas que Dios permite, y a veces uno no sabe por qué la permite. A veces uno dice: pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Pablo cae preso? De hecho, en Filipo hubo enemigos de Pablo que predicaban ya por pretexto y estaban contentos de que Pablo estuviera preso en Filipo. Y no solamente, Roma, pero no solamente estaban contentos de que Pablo estuviera preso, pero Pablo tiene una nobleza tan grande que dice que él se goza que si por pretexto